Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola amigos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a un programa más de Ecos de México, mitos y leyenda. Irma Sosa, me da un gusto compartir contigo estos momentos, este micrófono, esta cámara, para platicar acerca de la hermosa Puebla de Los Ángeles. Realmente créanme que hay tanta magia en esta ciudad que muchas veces en los programas no nos damos abasto para hablar de todo lo que encierra, ¿sí? Cada lugar que estamos platicando con ustedes. Fíjate que cuando nos haces la propuesta de los temas y nos ponemos a documentarnos, porque es muy importante la documentación y que generalmente está ahí, ¿no? Solo que a veces o muy frecuentemente a la gente no le gusta investigar. Bueno, Irma y un servidor, eso es lo que hacemos. Irma, que es una buenona en la historia de Puebla, nos propone los temas y fíjate, yo de repente pienso en un barrio y digo, pues es un barrio, podemos hablar un poco, unos 10, 15 minutos. Craso error. Son tantas historias, partiendo de esto, la forma de organizarse en lo económico y en lo social de las culturas prehispánicas. Era muy frecuente, o ocurría en todos los grandes naciones-estados, en Huejotzingo, en Cholula. Por ejemplo, San Pedro tiene 10 barrios, San Pedro Cholula tiene 10 barrios, tan solo San Pedro Cholula. Pero aquí en el caso de Puebla era el barrio y el barrio tenía sus barrios complementarios. Bueno, hay una cosa muy importante que hay que comentarles, es que precisamente cuando se hace la Puebla de Los Ángeles, ¿sí? La ciudad, la primera fundación se hace del río de San Francisco, un costado, lo que actualmente son las ruinas que están dentro del centro de convenciones, en los jardines, ahí hay ruinas. La segunda fundación se hace en donde actualmente la conocemos como el Centro Histórico de Puebla. Pero cuando llegan los españoles, la ciudad era exclusivamente para españoles que realmente no lo respetaron mucho, seamos honestos. Empezaron a ver ahí unas mezcolanzas y pues ahora sí que empezaron a unirse a algunos españoles con indígenas, algunas indígenas fueron lo que son se volvieron las esposas de los españoles. Entonces realmente como tal no se respetó, ¿sí? Y lo que hacen diferentes pueblos indígenas es que llegan a acercarse a la ciudad para ofrecer sus servicios. Entonces, por tal motivo, se empiezan a hacer pequeños campamentos alrededor de la ciudad. El nombre en náhuatl es Calpulli, Calpulli se escribe Calpulio Barrio, que es la organización. Así que todos los pueblos grandes, las naciones-estado, que tienen un asentamiento, tenía sus calpulis. En el caso de Puebla, como lo citas, es del río San Francisco a un costado, por ejemplo, Analco, que ya platicaremos de Analco, quiere decir del otro lado del río, ¿no? Pero Xanenetla, que es el barrio que vamos a tratar hoy. El día de hoy vamos a hablar de Xanenetla. Es muy importante comentarles que cada barrio, o calpulli, como tú comentas, tenía su propio gobernante. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que es Xanenetla significa Xanenet, que significa lugar de piedrilla o de gravilla. Por eso Tlán es lugar. Por eso será que ahí está, ahora también le llaman el barrio Bravo, porque también en Xanenetla, pero el barrio de ladrilleros, ¿no? Lo que es Xanenetla, para empezar, los que llegan a ese lugar a instalarse son los tlaxcaltecas. Los primeros que ayudan a los españoles para hacer sus ciudades son el pueblo tlaxcalteca, y los primeros que llegan a este valle son los de Xanenetla, que ahí se instalan en ese lugar. Como les comentaba, Xanenetla significa lugar de piedrilla o de gravilla, porque ahí es en donde picaban la piedra para hacer la grava. Aparte de eso, como estaba pegado al río de San Francisco, de ahí es en donde sacaban la arena para las construcciones. El río de San Francisco, créanme, fue muy importante para lo que es hacer esta ciudad. La construcción como tal. La construcción, sí. Fíjate que hay una región aquí en el estado de Puebla, concretamente toda esta zona, ya lo platicaremos en otros capítulos, San Jerónimo Caleras con sus cales, ¿no? San Jerónimo de los Naturales, pero hay lugares más hacia Huejotzingo, que los conozco muy bien, Coronango, que tiene a San Francisco Cotlán. Tengo familias conocidas que toda la familia se dedica a hacer, le dicen ellos, tabique, que es el ladrillo, y todavía lo amasijan con los pies. Tienen su parcela, como el agricultor tiene su hectárea de maíz, de milpa, como se le llama al cultivo,
y ellos tienen su terreno, sacan la tierra, dicen, la llevan a su casa y tienen los hornos donde hay combustión, ahora muy avanzada, pero antes era pura leña, estos hornos, y ellos amasijan con los pies el lodo. Entonces es muy frecuente. Yo tengo a una familia muy conocida, que además estaban músicos, también se apellidan Sarmiento, y créemelo, yo siempre he pensado, le mando un saludo a la gente de San Francisco Cotlán, que es un auxiliar de Coronango, que si Cuauhtémoc viviera, sería con las características físicas de el señor Sarmiento, por la corpulencia, por lo gallardo y lo fuerte que es para hacer, porque requiere de mucho. A las 5 de la mañana ellos están amasijando con los pies, le llaman el lodo, y después de eso lo cortan y lo ponen en los hornos para que luego se convierta en los ladrillos que construyen que siguen construyendo esta ciudad. Es histórico el papel de los barrios y en este caso de los artesanos. Esta ciudad, te digo, está construida con mucho esfuerzo, ¿no? Pero lo que es Xanenetla se establecen pegados al cerro de la Cueyametepec, que significa lugar donde abundan las ranas y los magueyes, y actualmente ustedes lo conocen como el Cerro de los Fuertes de Guadalupe y Loreto. Lo que es el cerro de la Cueyametepec realmente es de pura piedra, de cantera. Es un cerro de donde se saca la mayor parte del material para construir la nueva ciudad. Ahí es en donde se establecen los de Xanenetla, porque ahí es en donde estaban cortando la piedra para todo lo que es la ciudad, y de toda esa pedacería luego la cortaban para hacer lo que es la gravilla, para construir lo que es la ciudad. Lo que es el cerro de la Cueyametepec también es un cerro que tiene barro. Dicen, cuenta la leyenda, que para hacer la talavera se necesitan 3 tipos de barro. Uno se encontró en el cerro de la Cueyametepec, otros en las faldas del Popocatépetl y otros en las faldas de la Malinche. Entonces, el cerro de la Cueyametepec también ha sido muy importante para lo que es nuestra ciudad. Y para la identidad, ¿no? Porque yo creo que acabas de hablar de la talavera, que será otra leyenda, otra historia de la denominación de origen. ¿Por qué es característica las construcciones de Puebla? Precisamente por eso que tú mencionas. Fíjate que yo leí hace años un libro que se llama Indonimia y que me sirve de base para muchos capítulos del programa que hago en televisión, donde habla de la etimología prehispánica. Y siempre he estado en desacuerdo que bueno, claro, la iglesia vino y los conquistadores y le pusieron algún lugar, no sé, se me ocurre a mí San Pedro Cholula, o del lugar de donde yo soy originario, San Andrés Chalchicomula. El patrono, y Chalchicomula, que quiere decir barranca donde abundan los jades o las piedras verdes. ¡Qué precioso nombre! Llegaban los que fundaban un pueblo antes de los españoles y observaban en el entorno natural. Y era a partir del entorno natural que denominaban al pueblo, al asentamiento. Lo que es Xanenetla, hubo un tiempo que los españoles la escribían como Sanenetla, pero realmente es con X. Porque ellos pronuncian la X como tsa. Sí. Sano, como me parece que es vasco, me parece que es el idioma vasco que utiliza la S para denominar el tss, 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 así suena. Lo que es Xanenetla tiene mucha tierra blanca y tierra negra, ¿sí? Y del río se sacaba todo lo que era la piedrilla o la arenilla que se utilizaba también para lo que es la construcción de la ciudad, como les comentaba. Pero Xanenetla ha sido especialista en hacer lo que son los ladrillos, e incluso ahí hubieron 5 ladrilleras desde la época de la colonia, e incluso van a encontrarse que algunas casas de Xanenetla son un poco más antiguas que las casas que tenemos actualmente en el centro histórico. ¿A qué se deberá la resistencia de sus materiales? Yo creo que más que nada, miren, las construcciones en la época de la colonia, aparte de ponerles el cemento, la cal, la arena y todo eso, también se le ponía lo que es clara de huevo. La clara de huevo es como una especie de pegamento muy resistente, ¿sí? Pobrecitos de los albañiles que se comían las puras yemas, ¿tú cómo estará el colesterol? De hecho, el recubrimiento de la Catedral de Puebla es lo que citas de la clara de huevo, pero con baba de nopal, que era también un sistema constructivo. Ahora que estamos hablando de Xanenetla, ¿por qué esta ciudad ha resistido sismos? ¿Por qué ha resistido tanto paso de los años? Por los materiales. Pero también porque eran de pura piedra las casas, y de ahí en Xanenetla las cortaban. Yo no sé, a lo mejor será el tema de que investigue y que te pediré que tú, que conoces mucho,
la famosa piedra de San Antonio. ¿Ves que en la catedral hay piedra de San Antonio? Yo le decía a quien tú conoces también, a mi querido amigo Gustavo Velar de Trischler, le preguntaba que por qué, tampoco me supo decir de qué comunidad es San Antonio, y es una comunidad cercana, que se ve un poco ruda, rudimentaria la piedra, porque dice que el corte se hacía así nada más. No existían en ese tiempo, pues, las pulidoras que hoy existen, sí, ¿no? Pero la resistencia de la piedra, el levantar, por ejemplo, la catedral y las casas que dices en la zona de Xanenetla, que pueden ser más antiguas. Estamos hablando que las casas españolas de Puebla empezaron a erigirse como en qué año, 1530 y tantos. Bueno, para empezar, los de Xanenetla son los primeros que llegan, que te digo que eran tlaxcaltecas. Ellos ayudan a hacer la primera fundación. Y cuando se hace la segunda fundación, también ahí estaban. Entonces, Xanenetla es un lugar, toda la gente que vivía ahí, es un lugar que deberían ser un poco más apreciados. Gracias a ellos tenemos la ciudad que tenemos, gracias a ellos se hizo la primera fundación, e incluso si tú vas a los restos de la primera fundación, todavía se ven los cimientos de piedra, todavía se ven los recolectores pluviales que también estaban hechos de piedra. Imagínate cortar la piedra, bajarla del cerro, irla arrastrando hasta donde estaba la primera fundación, que estaba por lo menos a unos 3 kilómetros. Por lo menos. Luego, cuando los pasan a la segunda fundación, son todavía más kilómetros. Me atrevo a decir que piedras hasta de 10 toneladas, si no es que más. Aquí en la ciudad de Puebla todavía hay casas que siguen manteniendo, parte de las piedras se ven, pero también se ven lo que son adobes o lo que son los ladrillos. La fachada típica poblana del siglo XVI-XVII son las que tienen incrustaciones de talavera, pero se ve como color ladrillo. Y todo eso se hacía en Xanenetla. Rojizos. Ajá, color rojizo. Fíjate que de los límites de Xanenetla, de este barrio, nos vamos ubicando un poquito. Dice que al norte limita con los fuertes de Loreto y Guadalupe, al este con la calle 8 Norte, al sur con el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, que era el río, ¿no? Que significa, o que sigue el cauce del río, y al oeste por la calle 2 Norte, también llamada la calzada Ignacio Zaragoza. Es ese perímetro, ¿no? La calzada Ignacio Zaragoza era parte de lo que era el barrio de Xanenetla, y pues se los volaron para hacer el bulevar. Pero incluso hay fotos muy antiguas en donde se ve el arco que está para subir a la calzada Zaragoza. Ahí hay un arco, y precisamente era una de las entradas a la ciudad, pero estaba dentro del barrio de Xanenetla. Ahora, Xanenetla se le llama también como un barrio bravo. Sí, se le dice el barrio bravo de Xanenetla, porque pues seamos honestos, lo que habíamos platicado en un programa anterior, las personas de Tlaxcala que llegaron ahora sí que instalarse en ese lugar, pues era gente aguerrida. Bueno, los españoles no pudieron con ello. En el tema de los tlaxcaltecas, ¿por qué llegaron los tlaxcaltecas a muchos lugares? Porque al estar aliados con los españoles, les dieron ciertas prebendas, básicamente, ¿no? Pero qué curiosos, pero siempre los tuvieron en un reducto. Porque eran terribles. Ahora sí que con los que menos se metieron fueron con los tlaxcaltecas, no vayan a hacer que nos den los cocolazos. Los calpulis en las comunidades, en las ciudades-estado, el reino de Tlaxcala, lo que hoy conocemos como Tlaxcala, estaba dividido en 4 señoríos. Yo recuerdo, por ejemplo, Tizatlán, que es el que tenemos más pegado aquí de este lado de Puebla, y efectivamente cuando llegan los aztecas, no los pueden derrotar y dicen, ¿sabes qué? Mejor vamos a convenir, vamos a ponernos de acuerdo. Tenemos un enemigo en común, ¿verdad? Son los aztecas. ¿Qué te parece si nos unimos? Y si nos unimos, les ayudamos con algunas cosas. ¿Qué era lo que querían ellos? Bueno, comerciar libremente. Ya lo habíamos comentado en un programa, que no podían comer sal y no podían vestir con algodón. Los tenían a puro ixtle y crudo y medio tostado la comida, lo cual representaba por ellos pues una ofensa. Entonces llegan los tlaxcaltecas a muchas ciudades, concretamente a la ciudad de Puebla. Hay no sé si recuerde la gente, hablando del origen de Xanenetla y de Tlaxcala, que en un tiempo en las placas de automóviles salía Tlaxcala, cuna de la nación. Ajá, yo alguna vez tuve una plática con un amigo tlaxcalteca. Un poquito de la documentación es que, como muchos tlaxcaltecas salieron por oleadas, hay una gran diáspora es un gran viaje de un número importante de personas, 1605 me parece, que salen de Tlaxcala y se los llevan tierra adentro, lo que hoy es el camino de Zacatecas, Guanajuato, los llevan hasta el norte, hasta Hermosillo. Hay ciudades como Hermosillo, como Torreón, como Saltillo, que tienen una avenida Xicoténcatl, y hay apellidos que tienen origen prehispánico.
Es el caso de Xanenetla aquí en Puebla, ¿no? Llegaron los tlaxcaltecas junto con los huejotzingas, pero llegaron a distintos barrios. Pero ¿qué es lo que pasó? Que de repente el barrio de Xanenetla se quedó deshabitado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque imagínense, se dedicaban a hacer ladrillos, a cortar la piedra, a hacer la gravilla, a sacar la arena, pero de repente otros barrios empezaron a hacer lo mismo, Uh-huh. también aprovechar el cauce del río para río. empezar a sacar lo que es la arena. Lo que son los de Xanenetla, pues llegó un momento en que la ciudad ya estaba construida y ya no tenían tanto trabajo como cuando recién llegaron. Entonces empezó a despoblar Xanenetla. Xanenetla durante mucho tiempo estuvo prácticamente vacío o abandonado. Afortunadamente, poco a poco el gobierno le empezó a poner un poco de atención. Xanenetla fue muy importante en la época de la colonia, pero de repente los olvidaron. Uh-huh. Por tal motivo, empezaron a hacerle un poquito más de propaganda a Xanenetla, se empezaron a reconstruir ciertas cosas, se empezó a darle mantenimiento también a la iglesia de Xanenetla, o sea, y llega aquí a la ciudad de Puebla un grupo llamado el Colectivo Tomate. Gracias al Colectivo Tomate, Xanenetla empieza nuevamente a figurar. Uh-huh. Ellos son los que empiezan a hacer los murales que hay en Xanenetla. Que son muy característicos. Sí, hagan de cuenta que no son rayones, son unas pinturas son unas obras de hermosas arte. realmente que se ponen en todo lo que son las paredes, y a partir de ese momento el gobierno empieza a decir, Xanenetla es importante para nuestra historia, vamos a tratarlo de levantar. Realmente hay mucha gente que le daba miedo entrar a Xanenetla porque pues también era como una especie de cueva de lobo. Y bueno, durante muchos años las construcciones y las vecindades, lamentablemente no ocurre en todas las ciudades, pero existía un cierto índice delictivo alto, ocurría también en el Alto, ¿no? En algunos barrios ocurría, y a veces existía ese temor. Yo digo siempre que algunas veces pagan más los justos que los pecadores. Por unas cuantas personas, pues no podemos dejar en mal a un lugar. Claro. ¿Vale? Generalizar. En Xanenetla hay gente muy linda, hay gente muy amable. Se hacen actualmente lo que son los sábados, una especie como de pequeño tianguis en donde te venden que los elotes, que panecitos, que artesanías y muchas cosas que hacen en Xanenetla. En Xanenetla tenemos mucha gente que realmente es muy trabajadora. En Xanenetla tenemos gente que es muy honrada y sobre todo muchos artesanos que muchas veces, aunque estamos muy cerca del centro, es más, Xanenetla está cruzando San José, el hospital de San José. En esa esquina de San José, si no me equivoco, creo que es la 4, estaba el puente de Xanenetla, que era hecho de madera. Pues ahora sí que el río, cada vez que se alocaba, se llevaba al puente y tenían que volverlo a hacer. Estamos pensando que la parte de los fuertes hacia abajo, donde en algún momento, bueno, está el actual Congreso se está construyendo en esa parte, ¿no? En la parte de, sí, subiendo por la calzada Zaragoza, más o menos. Digamos que le pertenecería. Hay muchos espacios, digo, que se pueden conocer. Yo no lo conozco, seguramente tú sí. La plazuela de Texcoco se llama aquí en Xanenetla, que es digamos que su plazuela que está ubicada en la 28 Oriente y la 4 Norte. 28 Oriente y 4 Norte. Leímos un poquito acerca de la historia y de los lugares que se pueden conocer, la iglesia de Santa Inés, porque cada barrio puede tener una o más iglesias, ¿cierto? La iglesia de Santa Inés, que se encuentra al final de la calle 4 Norte y que está dedicada, por supuesto, a Santa Inés de Montepeluciano, y concluyó su construcción en el año de 1776. Bueno, imagínate que en Xanenetla está el mismísimo Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, dentro de su territorio. Yo me sé una historia, al ratito se las cuento. Lo padre de Xanenetla, ándale, ¿sabes las qué leyendas. es que tiene son calles empedradas. Es una calle, en verdad, un barrio muy antiguo que tiene mucha historia. En la época de la colonia, todas las iglesias que ustedes vean en el centro histórico de Puebla tenían un cementerio. Recuerden una cosa, en aquellos entonces no había una medida para enterrar a los muertos. Entonces prácticamente los muertos ahora sí que los enterraban o los sepultaban casi a nivel de piso.
Algunos nada más ponían al muerto y le ponían piedritas y arenita encima y esa era la tumba en lugar de enterrarlos. Entonces imagínense cuántos virus andaban flotando en el ambiente. En aquellos entonces, en el año de 1735, se descubre el Matlazáhuatl, que ya habíamos platicado de él, y que fue una peste bastante fuerte, que San Pedro Museo de Arte o el Hospital Virreinal de San Pedro se tenía la costumbre de que todos los que morían en el hospital los enterraban en el patio principal, pero llegó un momento en que ya eran tantos los muertos que los llevaban a lo que es la zona de Xanenetla. ¿Sale? Ahí en la zona de Xanenetla se manda a hacer el primer panteón francés. Lo que es este panteón francés, en el año de, déjenme verle porque estoy medio ciega como un topo, ¿sí? Entonces, ahí en el barrio de Xanenetla se hace lo que es el primer panteón francés, que le llaman así, pero ¿a quién se le ocurre hacer un panteón en las laderas de un cerro que se desgaja constantemente? Con las lluvias y ¿sí? Más el agua que baja y pegado a un río. ¿Te imaginas cada vez que caía una tromba o que se desgajaba el cerro? Pues se llevaba de corbata a los muertitos. Y luego hay algunas leyendas por ahí que cuentan que precisamente de repente veías un muerto flotar en el río de San Francisco. Era otra vez, se había desgajado el cerro y se había llevado los muertos del panteón de Xanenetla. Del panteón de Xanenetla. Imagínense ustedes que es, ahora sí que piedra, ¿cuánto puedes escarbar para enterrar un muerto? Sí, 2-3 metros. Lo que es el panteón de Xanenetla estuvo desde el siglo XVIII aproximadamente, no duró mucho. Fue ahora sí que clausurado en el año de 1880 cuando se hace el panteón de ¿Por razón del Paseo Bravo? No, el panteón que está en el panteón municipal, se hacen diferentes panteones. Sí. Los panteones se sacan de lo que es la ciudad de Puebla a las orillas para evitar tantas Es que pestes. En la 11 Sur, hasta la 11 Sur, ¿no? Es por donde está el club de golf, por esa zona, ¿no? Un poquito más para acá, por la 31, y el panteón municipal está como por la 33. La 33, ¿no? Y la 11. Y la 11, si que es la 11 Sur, que es la 11 Sur. Bueno, seguramente hay leyendas que nos gustaría un poco de, que esa es la especialidad además de Irma Sosa, platicar las leyendas de los barrios. Tú las cuentas muy bien en Xanenetla. Fíjate que antes de que pasemos a la leyenda, platicaré también al auditorio que actualmente dentro del barrio de Xanenetla está el Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, que es precisamente, creo que todos los murales son bonitos, pero si usted va sobre el Boulevard 5 de Mayo y observa una de las entradas a los túneles que ya platicamos, ahí se va a encontrar con un mural, pero no solo ese es un mural, está en un relieve algunos motivos artísticos preciosos. Ese es el Colegio de las Bellas Artes de Puebla. Pero déjame decirte una cosa, ahí se abre una escuela de artes desde hace muchos años. Hasta ahorita les empezaron a hacer un poquito más de promoción, pero se podría decir que como Xanenetla estaba muy alejado de la ciudad, o sea, y en los barrios antiguos no ponían escuelas, hospitales, sí, como ni nada tipo, de eso, ¿no? Todos esos servicios estaban dentro de la segunda fundación de la nueva ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que no tenían alcance a una educación. Se podría decir que todo lo que eran los barrios en los alrededores de la ciudad era de gente que tenía mucha ignorancia, no sabía leer, no sabía escribir, ignorancia de la escritura. Sí, académica. ¿Sí? Académica. Pero los mismos pueblos, los mismos barrios se organizaban para enseñarle a los niños sus costumbres, les enseñaban los oficios y todo eso. Y sus costumbres y tradiciones que se transfieren de generación en generación. Tlaxcala, conozco muy bien el contexto de los carnavales, no me gustan, diré con todo respeto, me dan miedo los huevos a mí, no sé si te pase lo mismo. Así tendrás la conciencia de cochina. Bueno, los huevos, que es una manifestación prehispánica que se españolizó, ¿no? Pero que sus antecedentes históricos son pero mucho atrás. Hay bailes como el Xochipitzáhuatl, por ejemplo, que se practica. Es común ver en las fiestas de los barrios, en la boda, que sacan unas varitas y bailan ellos, ¿no? Con una música, ahora ya la deformaron, pero con una música muy tradicional, y que los carnavales en Tlaxcala les llaman cuadrillas, y cada pueblo en Tlaxcala, como cada barrio acá, tiene su propia música.
tiene su propia, que es identidad, ¿no? Yo creo que cuando llegaron los primeros españoles, ellos venían como con una mentalidad de arrasar las costumbres, pero nunca pudieron. Sí. Al 100% nunca pudieron. Luego entonces no existe una conquista, ya lo hemos platicado. Conquista como tal, no creo, o sea, se mimetizaron con nosotros. Porque seamos honestos, empezó lo que es el mestizaje, muchos ya nacieron aquí, vieron todas las costumbres, vieron todo lo que hacían los grupos étnicos, y no le vieron razón por qué extinguirlos. Hasta la fecha hay lugares en la sierra en donde los españoles nunca llegaron a evangelizar. Uh-huh. Hasta la fecha hay muchos lugares que los pueblos han tenido que salir para buscar mejores oportunidades de vida, y de repente se vienen a las ciudades para vender lo que hacen, sus mercancías y todo eso. Por cierto, no le regateen a un indígena. Qué bueno que mencionaste eso. Cuando alguien esté vendiendo en la calle, es contradictorio, ¿no? Que vayas a un almacén en la plaza comercial que tú quieras aquí en Puebla y que no respingues, disculpe la expresión, si es que está muy caro porque es de marca. Pero en la esquina te encuentras una señora que está vendiendo alguna artesanía y le dices, ¿y cuánto es lo menos? O le voy a ofrecer tanto. Que es una tradición. El regateo. Es una tradición, sí, el regateo desde antes de que llegaran los españoles, con los mercados tan importantes que teníamos aquí. Un día, fíjate, bueno, cierto es Cholula, pero forma parte de la Angelópolis. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Yo he ido al intercambio. Del trueque. Del trueque, que lo hacen en septiembre, creo que es el 8 de septiembre, creo que sí es 8 de septiembre, por cierto, pronto llega la Feria de Cholula, entonces, si no es que ya está ahorita, se realiza esto, la gente llega sin dinero, llega con sus productos y ahí los intercambia, llegas con frutas y te vas con ropa, te vas con artesanía, y vienen de otros estados. Me ha tocado ver gente de Michoacán, gente de Guerrero, como estados, y de las regiones, vienen de la Mixteca, vienen de la Sierra Norte del estado y de la Sierra Negra también de Puebla. Pues regresando un poquito a lo que son los barrios de Xanenetla, cada uno de los barrios tenían sus especialidades, como decíamos, Xanenetla, el ladrillo, la piedra, la grava, el barro, ¿sí? Lo que es precisamente Xanenetla actualmente se ha dado un poquito más a conocer, porque ahí se encuentra lo que son los túneles, las entradas y las salidas. Como les comentábamos en un programa anterior, la entrada a los túneles de la ciudad de Puebla están sobre lo que es el Boulevard 5 de Mayo, casi esquina a Calzada Zaragoza, del lado que suben a Los Fuertes, ¿vale? Pero en Xanenetla de repente ves casetitas. Hagan de cuenta que de repente entran a los túneles, pasan unos cuantos metros, salen por Xanenetla, ¿sí? Y más adelante hay otra entrada y vuelves a entrar, vuelves a salir. Hay respiraderos para que no te falte el oxígeno en los túneles, pero es la única zona que se ha abierto de los túneles de Puebla. De los 10 kilómetros que hemos platicado que existen, 1 kilómetro solamente es abierto, me parece, que es el 10%, ¿no? 1 kilómetro. Gran parte de eso está en Xanenetla. Exacto. Y lo que es precisamente en Xanenetla, también están las ruinas de lo que era la entrada al antiguo panteón de Xanenetla, que actualmente sobre el Boulevard 5 de Mayo hay ahí una tienda grande, de esas que utilizan membresía. Ya sé cuál. Que empieza con C y termina con T. Entonces, hagan de cuenta que ese era el panteón de Xanenetla. ¿Te has dado cuenta que esa zona, ahí hubo otra tienda de supermercado? Sí, claro. Y nunca De hecho, ha habido creo que 2, una que empezaba con G y nunca pegó. Siempre no es boyante esa zona, no es boyante en el comercio. Es que realmente ahí se quedaron muchos enterraditos. Señora, si va usted al súper con su marido y el marido no quiere empujar el carrito, ahí le empujan el carrito gratis y no es albur, señora. Entonces, lo que es el panteón de Xanenetla, pues es ese centro, esa tienda, ¿vale? Pero la entrada al panteón está del lado de la calle principal de Xanenetla, o la entrada que está del lado del Boulevard 5 de Mayo, ¿sí? Ahí están las ruinas de la capilla, ahí están las ruinas, se ve tétrico, pero pues la verdad dan ganas de ir con un detector de metales. Si alguien se anima, yo tengo el detector. Vamos todos en manada.
a buscar. Los mexicanos siempre hemos sido como muy románticos en la cuestión de nuestros seres queridos. Sí. Cuando no los enterramos con el anillito, los enterramos con la cadenita, que los enterramos con la pulserita, que los enterramos con algo de valor, ¿sí? Ahora imagínense en la época de la colonia. Seguramente, no había bancos. De ahí que hace rato estamos platicando en un capítulo anterior acerca de la esclavitud, de la servidumbre, y que en ocasiones muy frecuente se quedaba el cuidador del tesoro. Por eso es que era cuando le hablaba el muerto a alguien. Uy, yo me sé historias de cuando te habla el muerto en cada lugar. En muchos lugares era que el amo, el dueño, le decía, pues hace el hoyito a alguien que estaba en su servidumbre, Y luego lo y mataban. terminaba chunis, quédate a cuidarlo. Exacto. Él era el... Por cierto, cuando vean ustedes así como lucecitas o cositas que salen de las tumbas, no es el muerto que se está saliendo de la tumba. El cuerpo en descomposición crea bacterias. Esas bacterias son las que salen a flote. Y precisamente cuando ustedes entierran a un muerto con oro, el oro también hace bacterias. Y gases, ¿no? También Y genera. gases. Entonces, imagínate tú, que de repente vas ahí y respiras todo eso, ¿cuántos bichos no se te meten al organismo? Cuando encontraron la tumba de Tutankamón, ¿sí? Pues lógicamente a él lo enterraron con muchos animales, con muchos esclavos, más cuánto oro no tenía ahí, cuántas bacterias, cuántos gases se hicieron en ese lugar. Y cuando abren la tumba de Tutankamón, pues lo primero que hacen es de la sorpresa, Y ¿cuántos se sopas. tragaron? ¿Cuál maldición de Tutankamón? Y luego con el tema de los barrios antiguos y de que las casas, al no haber bancos o no tener esa certeza de que fueran honrados, lo enterraban en su dinerito y en sus traspasos. Era muy frecuente encontrar pues un baulito, y todavía cuenta la leyenda que cuando tú escarbas y encuentras una ollita con carbones que no era para ti. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Yo me sé varias leyendas ahí que cuentan que un señor tenía un tendajón, sacó una olla de oro, ¿sí? Bueno, él decía que nada más era carbón, sacó una buena olla y estaba repleta de carbón. Entonces, él la vio de carbón. Él la vio de carbón. Okay. Y dicen que la puso encima de su mostrador en la tienda, y pues todos los que llegaban a comprar, pues nada más veían la olla con carbón. Hasta que llegó un indígena y le dijo, oiga, no sea usted tan confiado, le pueden matar nomás por quitarle su olla. Y le dijo, pues, ¿qué ves? Y dice, pues es que está repleta de oro. Dice, ¿tú ves oro? Sí, está repleta de oro, lo van a matar por quitarle eso. Pues si tú ves oro, llévatelo. Y se la llevó. Entonces cuentan por ahí las leyendas, o nos contaban los abuelos, no sé si eran ciertas o eran nada más para espantarnos, ¿sí? Cuando oigas al muerto, ¿sí?, que te quiere dar algo, no es día gratis. Ah, no, claro, te piden una palomita. A veces cuenta la leyenda, que te piden misas en el mejor de los casos, en el mejor. Y cuando te piden una palomita es que le entregues el alma de alguien. Exacto. Yo no voy a decir nombres, pero tengo un pariente que precisamente a la prima le dijeron, se le apareció ahí el muerto y le dijo que a cambio de un hijo. Y pues como no creía mucho en cuestiones de que se fuera a llevar el hijo, o por la ambición, vaya usted a saber por qué, le dijo que sí. Y el primer hijo que tuvo, pelas, dirían en mi pueblo. Entonces, pues honestamente, miren, nomás vamos con el detector. Si ven un muerto, salimos corriendo. No vendan nada de algo. Y luego también, fíjate, en la composición, la arquitectura de las calles, de los barrios, en este caso de Xanenetla, que a veces es empinado, ¿no? Generalmente está empinado, de repente tiene unos declives. Lo que pasa es que la subida para el cerro. Fíjate que me ha tocado, no del lado de Xanenetla, caminar del lado de la actual colonia Lomas del 5 de Mayo. ¿Qué cosa? Es un maratón. Caminar algunas calles de ahí que tienen nombre de generales de la batalla del 5 de Mayo,
que le pertenece a Shonaka, esta arribita de Shonaka, que es el barrio que está junto, ¿no? Ajá. Shaneta y Shonaka están juntos. Entonces, escalar, bueno, subir los empedrados son pesadísimos. Pero lo que es Chanenetla realmente, te comentaba, estuvo mucho tiempo abandonado. Ahorita ya se le dio mantenimiento a la iglesia, ya se le dio mantenimiento a sus calles, ya se compusieron muchas fachadas de las casas, que te digo que son muy y es antiguas. Que adicionalmente era una forma, es el patrimonio cultural de los mexicanos, ya no digo de los poblanos. Fíjate que ahora que venían estos conocidos de Monterrey, en una causa por un santo, que algún día habrá la oportunidad de que les platique de esta causa de beatificación de un poblano, que fue arzobispo de Monterrey, el padre que nos explicaba en la Catedral de Puebla, en este recorrido que nos hicieron muy amablemente por intermediación del arzobispo, le preguntaba el padre Raúl Mena, le mando un saludo al padre Raúl Mena, le decía al sacerdote que nos estaba dando el recorrido: padre, ¿en qué año terminaron esto? Decía 1600 y tanto, esto 1500. Dice, bueno, pues escuchen, les decía a los más de 100 peregrinos. Cuando esto estaba ocurriendo, Monterrey, dice, no era ni un rancho, no existía formalmente, dice, para que tengamos idea de la magnificencia de esta ciudad, de lo que representa para el patrimonio y la memoria de los mexicanos. Ese es el valor que... dice que valoramos poco porque lo tenemos diario, por eso no lo valoramos. Pero lo vemos diario, tú camina en el centro de la ciudad de Puebla, camina por los barrios y nunca va a faltar un extranjero o un visitante, intuyes que es un turista, porque está viendo lo que tú nunca quieres ver, que son las fachadas, los canceles, los acabados en los techos, que hay de todo, desde seres extraños, tú dirías malignos. Ha de haber sido muy padre ver la ciudad cuando tenían los faroles, pero que eran faroles de vela. Uh-huh. Habían los que les decían el sereno. Los que decían el 12 y sereno. Ajá. Entonces los del sereno eran los que cantaban la hora y decían 12 y sereno o 12 y lluvia, o te decían, eran climatólogos de la época. Mira, acabo de decir igual tantos temas que hay, ya le hemos dicho a nuestros productores, por cierto, mandamos un saludo a nuestros muy estimados productores que siempre nos apapachan y nos consienten, que siempre hay tema de plática. Hablaste del 12 y sereno y me acordé de un libro que se llama El Pregonero, de la época colonial, y que siempre ha habido un gritón. Ahora, pues ya sabes, es el fierro viejo, pero antes era el que vendía los muéganos, desde el de las empanadas. Todo era gritos. Todo era grito, ¿no? Hay comunidades que dicen, vendo habas verdes, las papas, todo era gritos, porque no existía, bueno, hasta que surgieron en las comunidades los aparatos de sonido, se escuchaba con el sonido acá, mandamos saludos a la persona que se le perdió su pollo, algo por el... Pero forma parte de la cultura popular, ¿no? Te comentaba que ha de haber sido muy padre el poder ver de repente que estaban las farolas y el del sereno pasaba con su conchita con un palo largo. Uh-huh. Y abría la puertita del candelabro y apagaba la vela cuando ya era muy noche para que no se gastara la vela. Entonces imagínense ustedes una ciudad que tenía pues su iluminación en las noches. Con un río cruzando, con el sonar de los grillos, las ranas y cuanta fauna podría existir, y en paz o en quietud esa noche, ¿no? Es que en aquellos entonces, imagínense ustedes, se empezaba a oscurecer la casa. ¿Qué es lo que hacían? Se levantaban muy temprano, ¿sí? En cuanto saliera el sol, porque se habían acostado a las 7, 8 de la noche a más tardar. ¿Qué no? Para las 5 de la mañana ya estaban frescos como una lechuga. No había en qué distraerse como ahora. Y en aquellos entonces se tenía la costumbre de que se tomaba la hora de la siesta. Hay gente que hasta la fecha se sigue echando su hora de la siesta. La gente de ahora, los jóvenes, pues no se imaginan a alguien acostándose a las 5 de la tarde para echarse una siesta, a las 4 de la tarde para echarse una siesta. Pero antes los sueños eran intermitentes, por lo mismo de que te levantabas muy temprano para las 5 de la tarde, ya tenías sueño, te dormías una siestecita para las 8 de la noche a más tardar, ya te estabas durmiendo porque no había luz. La hora de levantarse era, para los agricultores sigue siendo en algunas regiones 4 de la mañana, 4:30, ¿no? Y la parte productiva... Yo no me lo imagino. Sí, bueno, de repente por las actividades de algunos, yo
Yo sí me levanto. ¿Tú te levantas muy temprano o muy tarde? No, yo tengo vida de tecolote. Toda la noche despierta y de día quiero dormir. Porque realiza actividades nocturnas. Claro. En el quehacer que tienes de las leyendas. Pero fíjate, ahora que estamos hablando de los veros y concretamente de Xaneneta, esa descripción, de repente es bueno imaginarlo. Es recrear eso, ¿no? Es a quienes nos están escuchando y nos están viendo, los que lo hacen por el podcast de audio, en este momento los invitamos a que se imaginen ese ruido de las ranas, que hay muchas en los ríos, de los grillos, sí, el murmullo de la gente, las luciérnagas. Y si es la parte de que hay una época de una fiesta, de una capilla, que aquí hay muchísimas, los rezos, los cohetes. Yo me imagino, y las bandas de música. ¿Te imaginas en esos entonces cuando la gente hacía sus fogatas en medio de la calle para que se iluminara la fiesta que había de algún santo? Sí. Sí, cómo eran las verbenas, las pachangas. La música. Todo tan hermoso. Por cierto, el arco que está ahí en la calzada Zaragoza, ese arco era una de las entradas reales a la ciudad de Puebla. Habían varios alrededor de la ciudad, actualmente solamente nos queda ese y el camino México, ¿no? Real a Cholula, el puente de México. ¿Sí? Todos los arcos fueron destruidos porque la ciudad estaba creciendo. Uh-huh. Que la ciudad no podía crecer alrededor de los arcos en lugar de destruir nuestro patrimonio. Pero fíjate que aún con eso, Puebla es de las pocas ciudades en América que mantiene prácticamente intacto su centro histórico, y me refiero un poquito alejado de las construcciones modernas, ¿no? De repente en la Ciudad de México, el centro, el Palacio Nacional y la Plaza de la República o de la Constitución es amplia, mantiene un pocos edificios, pero sí hay algunos elementos modernos que no existen en Puebla, porque se ha mantenido. Es la ciudad que tiene el mayor número de edificios catalogados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde el 87 me parece que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, y luego fue modernizándose, pero todavía ya más para otras zonas. Efectivamente, yo me quedé pensando, hay un arco, hablaste de Xaneneta, yo a veces camino mucho Puebla, a pie para ver, me gusta ver las letras que dicen cuándo fue construido el edificio, cómo se llamaba el edificio, y de vez en cuando echarse un taco de ojo, cómo son las vecindades que tienen muchas puertas. Yo creo que viendo muchachas. No, solo viendo las vecindades. Entonces, hay un arco también a la entrada que se llamó el Arco del Padrote, y sí, efectivamente, era para los Lenones, que estaba en la actual calle 5 de Mayo y la 30 entre la 30 y la 32, sobre la calle 5 de Mayo, perdón, muy cerca de Xaneneta, porque Xaneneta empieza en el Boulevard 5 de Mayo y la 30 a 32. Entonces también hay un arco. Leía en la descripción que ese arco era uno de los arcos complementarios al arco principal que nos está citando, que venía sobre la 2 Norte, que es una calle alterna, y decía ahí el Arco del Padrote porque hasta 1938 fue la zona roja de Puebla. Hasta ahí estaban las chicas guapas y cariñosas en esta... Las chicas malas que están bien buenas. Hasta ahí estaban, y bueno, ya después se segmentó. Pero ¿cuántas entradas llega a tener Puebla? Estos arcos, que son de los pocos que se mantienen como sitios de... Busquen en el internet, pónganle Puebla Antigua, ¿sí? Y ahí van a encontrarse varios arcos, ¿sí? Que existían en la ciudad de Puebla. Por cierto, cuando vayan a la calzada Zaragoza, observen bien el arco. El arco no está en dirección de la calzada Zaragoza. Si lo ven, está un poco inclinado, porque si te vas por ahí, derechito llegas al fuerte de Loreto. Que más adelante les vamos a contar las leyendas y los chismes de Loreto y Guadalupe, que realmente no eran fuertes militares, pero esa es otra historia. Así se les denomina. De recorrer en Xaneneta, recomendación, si ustedes vienen a la hermosa Puebla, sean poblanos, es más, siendo poblanos y luego no la conocemos, pues los de otros países, los de otros estados que nos ven. Por cierto, dejemos eso de que hay luego. Muchas veces dejamos las cosas para luego. La calaca no te va a avisar cuándo va a venir por ti. Entonces aprovecha para conocer nuestra historia, para que conozcas nuestros barrios, para que conozcas a su hermosa gente, y pues no dejes todo para luego. Perfecto. Ya casi nos vamos.
¿Qué recorrer? El Templo de Santa Inés, ya lo mencionamos, en la 4 Norte, en la 30 Oriente, la Plazuela de Santa Inés, la Casa de Niños Hogar Franciscano, que está a un costado derecho del Templo de Santa Inés, la Plazuela de Texcoco, 4 Norte y 28 Oriente, el Arco de San José y Loreto, sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, que es el que nos estás mencionando, la Casa del Fresno, que está en la Plazuela de Texcoco, que está en renovación, por cierto, la Capilla del Camposanto de Xanenetla, 4 Norte y 30 Oriente. Llevo el detector. El Callejón del Fresno, ay, yo si no lo conozco, hay que ir, Irma, costado izquierdo de la Plazuela de Texcoco, y te mencionaba el Instituto de Artes Visuales, que es muy contemporáneo, hay que decirlo, que es la reminiscencia del Colegio de Artes de Puebla, que sí es de la época colonial. Y los túneles, no se les olviden los túneles. Bueno, pues es hora de despedirnos. Realmente les digo una cosa, esta Puebla de Los Ángeles tiene muchos secretos más que contar, y en el próximo programa vamos a hablar de otro barrio que es muy famoso en Puebla. Perfecto. Vamos a hablar de otro barrio. Le queremos recordar que nos siguen en las redes sociales, donde se ve Ecos de México, Mitos y Leyendas, en TikTok, se ve en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en las plataformas audibles está en Spotify y también en Amazon Music. Muy pronto me imagino que va a estar en otras plataformas audibles, pero con esas no hay manera. Hemos recibido muy buenos comentarios. Les mandamos saludos, Irma. Hay gente, tienes seguidores que te escuchan en distintos lugares porque han compartido el contenido y les gusta mucho. Hay un muchacho guapo al que no le caigo muy bien, pero no importa, cariño, yo te sigo amando. Como dice la canción. Bueno, pues nos vamos, Irma. Pues muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Les agradecemos mucho el que nos acompañen. Ahora sí que déjennos sus comentarios, aunque no me quieras, cariño, yo te sigo amando. Déjennos también sus recomendaciones que quieren que hablemos. Ahora sí que estamos para ustedes. Gracias a ustedes seguimos en este programa. Gracias, soy Víctor Hugo Escobar. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya va a ser el capítulo 9 de Ecos de México, Mitos y Leyendas. Gracias. Hasta la próxima. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.